Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera. Bien, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra en esta hora. Déselo fuerte a nuestro Rey. Queremos saludar a toda la gente que nos ve y que nos escucha a través de nuestro programa Edificando por la Palabra, el cual transmitimos desde las instalaciones de la Iglesia Camino al Cielo aquí en Caracas, Venezuela. Programa que usted puede disfrutar a través de nuestras páginas en internet, www.reformatv.net, también a través de la página de la Iglesia caminoalcielo.org.be, de nuestro canal Reforma TV, el cual está en todas las plataformas digitales, en Roku, en Fire TV de Amazon, en Apple Store, en Google Play, en Smart TV. Ahí está nuestro canal. En todas esas plataformas digitales usted puede ver Reforma TV y a través de las emisoras de radio que transmiten nuestro programa y el programa de ANTV que salía los sábados a las 10 de la noche lo pasaron para los viernes. Ahora todos los viernes el programa del mensaje del Evangelio y de la reflexión de quien les habla a través del canal de ANTV, que en señal abierta es el canal 62 de UHF, en DirecTV es el 118, y si usted tiene alguna otra cablera diferente, búsquelo, ahí está. Dice la palabra de nuestro Dios, la leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan capítulo 20, el versículo número 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Leo el contexto. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales, verso 30, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. De las que están escritas, hizo muchas que no están escritas, pero de las que hizo que están escritas, estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en ¿quién? En Jesús, tengáis vida en su nombre. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Y presentamos delante de tu presencia esta palabra. Gracias, porque es la que trae vida a cada uno de nosotros. Gracias por el testimonio que está en ella acerca de lo que es Cristo para nosotros. Y gracias por la bendición de estar todos los días de nuestras vidas con nosotros y en nosotros. A ti te damos la gloria y te damos la honra. Bendigo esta asamblea de creyentes. Bendigo a tus hijos reunidos en este lugar para expresarte nuestro culto y nuestra devoción a ti. Para no dejarnos robar la palabra, reprendemos toda trampa y artimaña del enemigo. Y declaramos en tu bendito y poderoso nombre que nuestro espíritu, alma y cuerpo está concentrado a tu palabra. Que estamos conscientes y razonando lo que vamos a recibir a través de tu palabra. Gracias por las respuestas que traerás a nuestras vidas a través del mensaje del púlpito en Cristo Jesús, Señor. Amén. Óigame, voy a hablar de las evidencias de fe. Pero cuando uno oye hablar de las evidencias de fe, la mayoría de la gente cree que estamos refiriéndonos a los argumentos que tenemos o a los argumentos que demuestran la existencia de la fe. La mayoría de las personas que desconocen o que no están instruidas en la fe cristiana, al escuchar la frase evidencia de fe,
piensan en cuáles son los razonamientos que nos llevaron a nosotros a la conclusión de la existencia de un creador, de la existencia de una vida de fe. Usted busca en los diferentes motores de búsqueda en la internet las evidencias de fe y usted se consigue con una cantidad de material que hablan de por qué se debe creer, de cuáles son los fundamentos o bases del cristianismo, y todo el material que usted consigue va en esa misma dirección, en esa misma línea. ¿Cuál? En si hay razones, evidencias, si hay argumentos para creer. Y la respuesta es sí, lo hay. Y yo quiero tocar 3 aspectos, pero no es la respuesta a la frase evidencia de fe. Sin embargo, es necesario complementar el mensaje. Es necesario argumentar a los ateos, a la ciencia, a los adversarios, si existen bases y fundamentos para la fe. Lo primero, ¿cuál sería la primera base para argumentar la fe cristiana? Lo primero sería la palabra. La palabra de Dios es la primera evidencia de nuestra fe cristiana. La segunda es la creación, la propia naturaleza y todo cuanto Dios creó. Y lo tercero sería el ser humano, cuya razón es que la propia Escritura dice que fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Óigame, la Biblia, como argumento de una evidencia de fe, es que ella misma describe los hechos desde su origen. Y la propia historia universal, tomando en cuenta como historia el registro de los acontecimientos, la propia historia universal se ha confirmado, se ha encargado, de confirmar los hechos bíblicos. Todo cuanto la Biblia ha revelado acerca de la creación, la historia confirma sus hechos. Ejemplo, la semana pasada Dios nos habló acerca del género de la semilla y que dicho género produciría el fruto según el género. Bueno, para nadie es un secreto que después la ciencia manifiesta que dentro del fruto de los árboles estaba la semilla. Eso por decir algo. Jesús dijo que Él era la luz de este mundo. La ciencia después corrobora que sin luz no se puede vivir. Jesús dijo: yo soy el agua que sacia tu sed. La ciencia después confirma que sin agua no se puede vivir. Óigame, dice la Biblia, y lo acabamos de leer, que muchas cosas se escribieron para que creamos. Eso es evidencia. Jesús hizo cosas para evidenciar lo que decía. Vamos a manejar algunos textos de la Biblia, por favor, para yo poder asentar la base de lo que quiero enseñar el día de hoy. En el capítulo número 6 del Evangelio, en la versión de Juan,
Repito, capítulo número 6 de Juan. Cuando nosotros leemos el verso número 28, dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Eso es ciencia, pero es lógica. Lo que le estaban preguntando a Jesús es, danos razones para creerte. Danos pruebas. Le dijeron, ¿qué cosa haces tú? Entonces hay gente que evidencia la fe en las cosas que se hicieron, y por las cosas que se hicieron, oído, creen. En el capítulo número 10 del mismo libro, el Evangelio en la versión de Juan, en el versículo número 36, le responde Jesús a manera de interrogante: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, entonces crea las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Bueno, capítulo 6, versículo 36. Bueno, entonces, haz para que creamos. Óigame, permita a Dios, Señor, me dé la sabiduría para transmitir lo que está en el corazón de Dios cuando me dio esta palabra, y que usted pueda captar el espíritu de esta palabra. Porque Dios nos va a voltear la tortilla ahorita en la mitad del mensaje. Está cocinando un lado, pero necesitamos cocinar el otro para podernos comer esto. Cuando usted se consigue con incrédulos, el incrédulo siempre le va a pedir un argumento y siempre le va a pedir un razonamiento. Siempre le va a pedir una evidencia. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Por qué tú dices eso? ¿Dónde dice eso? En el capítulo número 6, Jesús le dijo, perfecto. Perfecto. Ustedes quieren evidencia, ¿sí? O sea, tú nos estás diciendo que creamos en ti, pero porque tenemos que creer en ti, muéstranos, dinos. Cuando Jesús llega al capítulo número 10, que acabamos de leer, Jesús dijo, pues entonces no crean en mí, porque si nada hago, no tienen por qué creer en mí. Pero yo les estoy diciendo que el Padre esté en mí, yo estoy en el Padre. Entonces, si no creen a lo que digo, bueno, entonces yo me pongo en ese nivel de ustedes, pues entonces crean a lo que yo hago. Pero cuando Jesús hacía lo que ellos estaban demandando que hiciera, la respuesta es, claro, es que por Belcebú tú echas fuera demonios. ¿Aló? Es que eso es terrible. Eso es como un ciego que se case con la esposa y le diga a la esposa, tú no cocinas. Y la esposa le dice, está bien, si tú crees que yo no cocino, bueno, entonces por lo menos cómete lo que te preparé. Y cuando se lo come, dice, claro, esto lo compraste en un restaurante. Este ciego es terrible, man. ¿Aló? Claro, eso lo compraste, eso es instantáneo, eso lo metiste en el horno o microondas y explotó. Pero Jesús les dice en el verso número 38, vaya agarrándome la idea, pero el Padre me santificó a mí y me envió al mundo, y ustedes me dicen es que yo blasfemo. Para el 36, porque yo les digo que soy el Hijo de Dios, entonces me llaman blasfemo. Si no hago las obras de mi Padre, ustedes no me van a creer, pero si hago las obras de mi Padre, bueno, entonces crean que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, porque estoy haciendo las cosas que el Padre haría. Pero el verso 39, tremendo, dice, y procuraban otra vez prenderle
atraparlo, es lo que quiere decir. Pero él se escapó de sus manos. Jesús muestra las evidencias de la resurrección. El apóstol Pablo en el capítulo número 17 del libro de los Hechos, por favor acompáñeme, en el versículo número 30 del libro de los Hechos, dice el apóstol Pablo, dando un mensaje de evidencias para que la gente crea. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó delante, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, en otras palabras, Dios juzgará a aquellos que no crean porque nos dio evidencias levantando a Jesús entre los muertos. Aló. Ese es el testimonio y la declaración de Pablo en el libro de los Hechos. Pero cuando nosotros vamos a Juan capítulo número 20, acompáñame a Juan nuevamente, en el versículo número 19, Juan 20, versículo número 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Cuál era ese lugar? ¿Aló? ¿Cuál era ese lugar? El aposento alto. Nunca se olvide de eso, hermano. Cuando estaban en ese lugar reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué les mostró? Las manos y los costados. Le dio evidencias. Mostró pruebas. Yo resucité, yo soy. Miren las manos, miren el costado. Si usted lee más adelante el versículo número 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, es viere y metiere, aquí es viendo y tocando, ojo pues, y no metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro del aposento alto, y con ellos estaba Tomás. Jesús, dice, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Así cualquiera. Jesús le dijo, porque me habéis visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero cuando usted va al capítulo 21, ahí mismo en el verso número 1 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. En otras palabras, Jesús se manifestó a todos sus discípulos en 3 oportunidades después de la resurrección. Y dice la Biblia que se le manifestó a María, que se le manifestó a 2 testigos camino en Maús, de manera que sí se mostró. Están las evidencias de la creación. Dije que habían 3 bases: la palabra, la creación y el hombre. Están las evidencias de la creación. Cuando usted va al Salmo 19, al Salmo capítulo 19, usted se consigue con que el verso número 1, la palabra de Dios declara que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. O sea, la propia naturaleza manifiesta la existencia de un Dios. Óigame, ¿sabía usted
que los creacionistas y los evolucionistas tienen los mismos hechos? Cuando un creacionista y un evolucionista discuten sus argumentos, los hechos son los mismos. Las evidencias son las mismas. Es la misma naturaleza, es la misma creación, los mismos animales, son los mismos cielos, son los mismos mares y son la misma tierra. Pastor, ¿y dónde está el problema entonces? En la interpretación. Porque ¿qué estudia el creacionista? El que fundamenta la doctrina de la creación. Los cielos y la tierra. Mira los animales, mira el fruto, mira el mar. Pero el problema está en la interpretación. Pero la Biblia habla de ese problema. O sea, la Biblia primero nos dio la evidencia y después se manifestó lo que la Biblia decía. Judas, busca el libro de Judas, que es el que está antes de Apocalipsis. En Judas, en el versículo número 10, ¿lo tiene? Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Aló? Qué cosa tan terrible, ¿no? Las cosas que no conocen, prefieren blasfemar. Pero las que conocen, prefieren hacer razonamientos y argumentos irracionales. Es terrible. Óigame, lo tercero, el ser humano. La historia la divide el ser humano en antes y después de Cristo. La historia no sabe como historia en sí qué sucedió antes y después de la cruz. La historia no sabe qué pasó o cuál era la condición del hombre antes y después de la cruz. La historia no lo sabe. La historia no sabe cuál era tu condición antes del sacrificio y cuál es tu condición ahora después del sacrificio. La historia no lo sabe. Pero la historia divide. La historia divide los tiempos en antes y en después de Cristo. Como que antes de Cristo pasó algo y después de Cristo pasó otra cosa. ¿Aló? El gran descubrimiento del continente americano en 1492, un hecho histórico registrado a nivel mundial. Un italiano apoyado por la reina de España, quien tenía los tesoros de la conquista de Granada, se las entregó a este descendiente judío italiano llamado Cristóbal Colón. Tienes un sueño, crees que existe otro continente, crees que la tierra es redonda, es un círculo, vete. Sin embargo, cuando usted va a Isaías, acompáñeme a Isaías, y usted lee el capítulo número 40 de Isaías, usted se consigue con la siguiente revelación en la palabra. Verso 21. Dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Isaías, la historia registra que Isaías fue escrito 600 años antes de Cristo. Es decir, en 1492, cuando el mundo reconoce que la tierra es redonda, 2000 años antes, ya Jehová lo había revelado en su palabra, dando evidencias de que el único que puede saber cómo era fue el que la creó. ¡Aló! Dice que la hermana Verónica me haga a mí una camisa con una tela, un poliéster,
Y empieza la gente a tocar eso. Eso es lino. No, hermano, eso no es lino, eso es gabardina. No, eso es fieltro. Oye, vamos a preguntarla al que la creó. No, eso lo hice yo con tal tela. Entonces Dios en su palabra dijo que en un futuro van a estar confundidos y no van a saber. Ahórrense esos reales y a su nombre gloria, y la tierra es redonda. Y yo estoy sentado sobre ella. Entonces el hombre no le quedó otra cosa que confirmar. Pero mire esta belleza. ¿Sabía usted que el único libro o el libro de mayor traducción en el mundo es la Biblia? Óigame, cerca de 200 países tienen la Biblia escrita en su idioma original. Los registros en la internet dicen que la Biblia tiene traducciones a 2.450 lenguas. Pero ¿será que esto es una hazaña del hombre? ¿O será que Dios había profetizado eso? O sea, ¿será que el hombre en su interés de conocer a Dios dijo, oye, sería bueno que tradujéramos la Biblia en casi todos los idiomas? No, el propio Dios ya había dicho que esto iba a suceder. Vamos al Salmo capítulo 19. Y en el Salmo capítulo 19, en el verso número 3 dice, no hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Aló? ¿Está leyendo eso? O sea, Dios estaba diciendo, no habrá rincón en el mundo donde no se oiga mi palabra. ¿No crea usted que cuando Dios estaba viendo a la gente construir la Torre de Babel y le cambió todas las lenguas, dijo, ay, tremendo problema me metí yo, y ahora cómo van a hacer para leer mis escrituras? Concho, le fue que no pensé, es que agarré una rabia y le cambié el lenguaje. Tremendo. Ahora, estas son las evidencias que el mundo demanda para creer. El mundo pide. Los fariseos le pedían a Jesús, nosotros queremos ver, y cuando veían, claro, pues si tú eres el príncipe de los demonios, con razón lo saca afuera. Durante unos 3 años aproximadamente, usted ha estado escuchando la expresión, las evidencias de fe. Pero esta frase que usted ha estado escuchando y la va a seguir escuchando por mucho tiempo, no son las razones para creer. Cuando usted me oiga alguno de la iglesia, usted mismo, cuando comience a discipular a otros, a abrir Daratban, a enseñar la palabra, la frase evidencias de fe no son dame las razones para creer, sino muéstrame lo que estás creyendo. ¿Aló? Es la tortilla volteada. Dios le dijo al hombre, les voy a dar evidencias para que crean en mí. Y cuando el hombre le dice, creo en ti, Jesús le dijo, muéstrame que crees. Porque el que cree guarda mi palabra. El que cree es hacedor de ella. Porque no hay nada que Dios nos demande a nosotros sin que Él primero lo haya hecho. Sé santo, porque yo soy santo. Amad a vuestros enemigos. Bueno, Dios nos ha dado más que demostración de eso. Dice la palabra, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora son hijos. Dios no nos está mandando a que los enemigos los adoptemos como Él lo hizo, sino a que los amemos. Pero perdóneme la expresión, pero es que el Dios de nosotros es tan macho que dijo, no, yo a mis enemigos no los voy a amar, los voy a adoptar como hijos. Y Dios a nosotros nos dio evidencias de fe, pero ahora nos demanda evidencias de fe. Dios sabía que el hombre necesitaba argumentos para creer y Dios se los dio. Ahora Dios dice, muéstreme que están creyendo. ¿Aló? Si usted cree, ¿cuántos creen aquí? Amén. Amén. Si usted cree, muestre que cree. Si usted cree que Dios cambia, muestre sus cambios.
Si usted cree que Dios corrige, muestre su corrección. Si usted cree que Dios reprende, muestre la reprensión de Dios en usted. Si usted cree por la fe que nosotros podemos madurar, muestre su madurez. Si usted cree que Dios está con nosotros todos los días, muestre eso. ¡Aló! Muestre que Dios está con nosotros todos los días. Santiago dice: muéstrame tu fe por las obras. Pero la gente entendió de Santiago es: muéstrame tu fe para que te salves por las obras que haces. Eso no fue lo que dijo Santiago. Santiago nunca dijo que la fe salvaba por las obras que la gente hacía. Santiago lo que dijo es: si tienes fe, muéstralo, muéstralo. Porque la fe sin obra, la fe sin obrar es muerto. El miércoles, cuando estábamos terminando el entrenamiento misionero en su primer nivel, dije: hermano, me voy a reunir con todos los conductores de carro y vamos a tomar una decisión. Si nos vamos, nos aguantamos. Nos fuimos a comer, reposamos todo. Me fui al cuarto a orar. Dios me dijo: si tú te reúnes con todos los conductores, más de uno te va a decir que no se vayan. Aquí Josué nunca llamó a los príncipes de las tribus para preguntarles qué tenían que hacer. José era el que daba las instrucciones. Tú eres la cabeza aquí, yo te tengo, tú te vas y yo les voy a demostrar que yo estoy con ustedes, punto. Eso es lo que tú vas a hacer. Perfecto, señor. Agarré el micrófono. Hermano, vamos a despedir, entregamos los diplomas, los certificados, nos vamos para Caracas, punto. Es lo que Santiago está diciendo. ¿Usted cree? Sí, muéstrelo. Muéstrelo. ¿Aló? Las evidencias, muéstralo. Muestra las obras de la fe que tienes. Muestra las evidencias de que vives en fe. Muéstrame las evidencias que estás siendo un testigo del evangelio. ¿Dónde está el fruto de eso? En el movimiento del evangelismo, la expresión evidencia de fe es que Dios quiere ver de nosotros cuál es esa fe en la que estamos viviendo. Las evidencias de fe, oído, las evidencias de fe que demanda la palabra de Dios en el movimiento de evangelismo para estos tiempos no es: dame los argumentos por los cuales yo debo creer. Esa no es la expresión evidencias de fe en este tiempo. Es: muéstrame qué estás haciendo con lo que crees. Santiago es tan terrible que le dice a sus lectores: porque los demonios también creen y tiemblan. Muéstrame las obras de la vida de fe en la que tú vives. Y Jesús habló de esto. Jesús estaba confrontando a los fariseos y a los judíos con esto. Yo cada vez descubro más. Y le voy a decir una cosa, hermano. Mientras cada vez oigo la palabra y oigo los mensajes del pastor Ryu, cada vez me doy cuenta que el problema lo tenía yo. Cada vez que yo oigo el evangelio y escudriño la escritura, yo me doy cuenta que el problema estaba en mí, no está en Dios. En Juan capítulo número 8, acompáñeme. Jesús sabía que los judíos y los fariseos le estaban pidiendo evidencias. Pero Jesús también les hablaba de las evidencias que ellos tenían. ¿Lo tiene? Juan capítulo 8, en el versículo número 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes se lo dijo? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. 3, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Bueno, empezando que eran unos desmemoriados porque habían estado 430 años esclavos en Egipto. Empezando por ahí. Y en este tiempo también habían pasado 70 cautivos en Babilonia. O sea que estos eran judíos creyentes pero desmemoriados. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les responde y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo es el que queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé, les dice Jesús, verso 37, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vea esto, hermano, no se le olvide nunca. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿En dónde estás hablando? ¿En Juan qué? Ustedes conocen Juan 8:44, ¿verdad? Ustedes saben qué dice, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo que deja hacer. Pero ese Juan 8:44 tiene un contexto, y aquí está el contexto. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú nos dices? ¿Esclavos? Jesús le dice, le digo esclavos porque son esclavos del pecado. Y yo lo que quiero es libertarlos. Pero si lo que quiere es hablar de lo que hacen los hijos porque son hijos, bueno, yo hablo lo que mi papá hace y eso es lo que yo hago, pero ustedes hacen es lo que su papá les enseñó a hacer. Y después sigue leyendo y le dice, ¿y qué es lo que hacemos? Homicidas son desde el principio. O sea, en otras palabras, nosotros somos descendientes de ¿qué aquí? De Dios. Por la fe de Cristo. Entonces hagamos lo que decimos ser. ¿Aló? Entonces manifestemos las evidencias de fe. No para creer, sino porque creímos. O sea, en el verso 38 lo que Jesús les está diciendo es, bueno, ¿ustedes creen? Sí, denme las evidencias, porque lo que estoy viendo es que ustedes hacen lo que han oído acerca de vuestro Padre. Y después le sigue diciendo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Pero Abraham creyó, si es por eso, ¿o no? Jesús le dijo, si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Óigame, hermano, porque me voy a meter en la última parte del mensaje. La última parte del mensaje. El ADN espiritual. El ADN. En este entrenamiento entendí algo que no había entendido en 23 años que tengo en el Evangelio. ¿Por qué la Biblia lo llama la simiente de la mujer? Y el Señor, ¿por qué lo llamas la simiente de la mujer? Si todos somos nacidos de mujeres. ¿Por qué en el movimiento de RUTC dice en Génesis 3:15 la simiente de la mujer, Isaías 7:14 la profecía, aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño, Mateo 1:18 al 23 es la confirmación? ¿Por qué lo llamas la simiente de la mujer? Bueno, ¿ustedes saben por qué lo llama la simiente de la mujer? Porque en la tierra ha habido un hombre, solo un hombre, con el ADN de la mamá. De resto, todos los seres humanos sobre la tierra, incluidos ustedes y yo, tenemos el ADN del papá. Pero él es la simiente de la mujer porque él es el único que iba a nacer en la tierra sin que un hombre lo engendrara, porque a él lo engendró el Espíritu Santo. La simiente de él es la mujer.
Llegaron y le dijeron, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos. Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, en otras palabras, Jesús no estaba enlazado emocionalmente a su mamá. Porque aunque en la carne, agarren esto, aunque en la carne, en lo humano, la simiente de la mujer estaba en él es la simiente de la mujer. En cuanto a las obras, en él estaba, era la simiente divina. Es decir, lo que él hacía, él lo hacía porque estaba un ADN espiritual del papá en él. Cuando Dios me estaba dando esta palabra y me dijo, ya no tienes excusa para mamar gallo. Y le dices a las 75 personas que estuvieron contigo en el entrenamiento, porque vinieron bien claros y bien convencidos de lo que son. Son hijos de Dios. Y la simiente de Dios está en ellos. De manera que el fruto tiene que ser conforme a la simiente. O sea, Dios me dijo a mí, lo que a mí me muestra que tú eres mi hijo, Andrés, no es que tú me digas que creíste, es que yo vea las evidencias de lo que crees. Es que yo vea en ti las evidencias de lo que crees. Y eso que te estoy diciendo, te lo voy a dar por la palabra. Óigame. Lo que Jesús les está diciendo a ellos es, ustedes no son hijos de Abraham porque lo digan. Yo voy a poner un ejemplo terrenal. Tú eres mi hija, ahí están mis dos hijas sentadas. Son mis hijas. Yo sé que son mis hijas. Pero si a ellas no les importa lo que yo hago, lo que yo soy, si ellas avergüenzan el apellido, si ellas llegan a la radio, al canal, al preescolar, a la iglesia, y no les importa nada, están muy lejos de lo que es un hijo para Dios. Porque el hijo vela, el hijo guarda las cosas del papá, el hijo siente celo por las cosas del padre. Jesús entró al templo y dijeron, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Ahí está un hijo sufriendo por eso. Mi esposa, la pastora Carolina, la mamá de Oliver, le dice, Oliver, a ti te tiene que doler esto que tu papá ha construido por años. Y no se lo dice porque a él no le duela, se lo dice para reafirmarle eso. El Hijo de Dios muestra las evidencias de fe. No las demanda para creer, las muestra. Andrea jamás me ha dicho, yo quiero ver la partida de nacimiento, yo quiero ver la tarjeta de nacimiento que le dieron en la clínica cuando yo nací, yo quiero verla, muéstramelo papá, muéstramelo. Nunca me ha pedido eso. ¿Por qué? Porque ya sabes que yo es mi hija, porque ha visto mi amor, ha visto mi protección. Nosotros somos hijos de Dios, hemos visto la protección de Él, hemos visto el cuidado de Él. No necesitamos que Dios nos esté mostrando nada. Termino con esto, hermano. En el entrenamiento del miércoles, una frase que me pateó cuando la escuché. Y como escuché esa frase, llegué después del entrenamiento, jueves y viernes estuve preparando los bosquejos del mensaje que nos mandan diariamente a revisarlos, a anotar todos los versículos bíblicos. Espero que los estén haciendo, porque así es que vamos a enraizar. Y cuando llegué aquí a este punto le dije, Señor, esto me pateó, esto yo lo anoté porque esto me pateó. Explícame esto. ¿Qué me pateó? Cuando estaban dando el entrenamiento, nos iban a dar el tema, los 6 problemas o los 6 estados del no creyente. Inmediatamente empecé a notar. El pastor King, que fue el que nos dio el entrenamiento, comenzó a hablar y en la introducción dijo, vamos a ver el testimonio de los incrédulos. Cuando ese hombre dijo, vamos a ver el testimonio de los incrédulos, y yo escuché a la traductora, yo volteé y ella volvió a decir, veamos los 6 problemas, estados del no creyente,
veamos el testimonio de los incrédulos. Y yo recordé perfectamente bien que le dije a Dios, está bien la traducción, y Dios me dijo, sí, cállate, anota y después estudia. Sigue escuchando. El testimonio de los incrédulos. ¿Sabes lo que es eso? Yo decía allá. ¿Y de cuándo acá los incrédulos tienen testimonio? ¿Y por qué Él le llama a los 6 estados del no creyente el testimonio de los incrédulos? Cuando empecé a preparar esto que Dios me dio, Dios me dijo, porque un testimonio es ser testigo. Un testigo tiene evidencias. Los incrédulos también muestran sus evidencias. O sea, el incrédulo muestra su incredulidad. ¿Cómo la muestra? Siendo hijo del diablo, siendo idólatra, teniendo problemas mentales, teniendo problemas físicos, estando en condenación eterna y teniendo una generación maldita. ¡Wow! Entonces los 6 estados del no creyente, Pastor Héctor, es el testimonio de ellos. Y nos dijeron, ¿cuál es el testimonio de ellos? ¿Cómo se manifiesta el testimonio de ellos en el mundo? Se manifiesta con estos 6 problemas. El que no cree vive bajo la esencia del diablo, bajo la naturaleza de Satanás. Por eso es que Jesús le dijo, no es que el pastor Riudo, es que ahora en camino al cielo le andan diciendo a uno hijo del diablo. No, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo del 31 al 44, oye viejo, ustedes si permanecen en mí, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libre. Ay, se ofendieron. Nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Primero ustedes son unos desmemoriados, porque tuvieron esclavos un poco de tiempo, tuvieron esclavos con Egipto, tuvieron esclavos en Babilonia, pero ese no es el tema. El tema es que yo hablo y digo y hago lo que aprendí de mi padre, y ustedes hacen lo que aprendieron del suyo. Nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Ustedes lo que son es hijos del diablo, y las obras del diablo es las que hacen. Aló. O sea que aquí se es hijo no por lo que se dice, aquí se es hijo por lo que se hace. No que hacemos las cosas de hijos para ser hijos, sino que como somos hijos, las hacemos. ¿Tú alguna vez me has preguntado a mí si yo soy tu papá? ¿Me has pedido prueba de que yo sea tu papá? Papá, yo quiero ver la partida de nacimiento. No, tú nunca me has pedido la partida de nacimiento. Yo a Dios no le estoy pidiendo pruebas de que Él es Dios. Yo a Dios no le estoy pidiendo prueba de que yo soy su hijo, pero Él a mí sí me está diciendo, tú eres mi hijo, tú crees en mí. Sí, Señor, yo soy tu hijo, dame evidencias de fe. Muéstrame. ¿Aló? Muéstrame eso. Testimonio de incredulidad. Vamos a ver el testimonio de los incrédulos, dijo. Resulta que los incrédulos también muestran su incredulidad, pero lo más bello de todo es que este hombre dijo, vean esto con ojos de evangelio, vean los estados de no creyente que están en ellos y diagnostíquenlos, vean sus testimonios y predíquenles. Cuando terminó el mensaje, pasó el anciano Cho y hizo esta pregunta: ¿qué van a vivir cuando lleguen a sus casas? Todos los que estábamos ahí respondimos: ¡solo Cristo! Ah, ya se están acordando. Y él decía: ¿qué van a vivir cuando lleguen a sus casas? Y gritábamos: ¡solo Cristo! Y él, que de paso para reírse, bueno, hay que hacerle liberación, se quedó así mirando, medio se sonrió y dijo: ¿solo Cristo? ¿Seguro? Y todos gritábamos: ¡solo Cristo! Y él dijo: ¿saben algo? Cuando lleguen a sus casas van a empezar a discutir y a pelear con sus hijos, y se les va a olvidar solo Cristo. Y cuando lleguen a sus casas van a empezar: ¿por qué tú no has arreglado esto? Yo me imagino a Kira llegando y Samuel con el cuarto desordenado. ¿Y dónde está Robert? ¿Y Michelle? Por hablando con Saúl.
¿Está Michelle? Ajá, confirmación. Dijo, van a pelear con sus familias, van a rezongar, van a criticar. ¿Saben por qué? Porque ustedes solamente en este entrenamiento escucharon el mensaje. Es necesario grabarlo y enraizarlo para que manifiesten la naturaleza de solo Cristo. Por eso los invito, dijo, vuelvan a leer los mensajes, lean los versículos bíblicos, anótenlo en el cuaderno, vayan enraizando el mensaje. Edificando por la palabra. Disfruta de un programa diferente, donde siempre habrá un mensaje de esperanza, confiados de que todos los problemas tienen una solución, ya que vivimos la verdad que es Cristo. Disponte a disfrutar la palabra de Dios a través de Edificando por la Palabra con el pastor Andrés Noguera.